Bendito Padre Celestial, te pedimos que en este día tu Espíritu Santo hable a tu pueblo, Padre, que tu Espíritu Santo toque los corazones de acuerdo a tu benignidad, de acuerdo a tu voluntad, al que es para reprensión, al que es para instrucción, al que es para sanidad, Padre, de tal forma que tu Espíritu Santo pueda tocarnos de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a nuestras necesidades. Habla a tu pueblo en este día y que esta palabra de vida traiga vida a todo corazón, esperanza, fe y amor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta ocasión estamos ya cerrando la temática que por los últimos 6 meses hemos estado hablando. Es la temática de la iglesia. Cada semana estuvimos desglosando una dirección, un tema distinto para examinar qué es el rol, cómo estamos interactuando dentro y fuera de la iglesia de Cristo. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué hay ciertos hábitos que han trascendido las generaciones? ¿Por qué es este lugar santo? ¿Por qué también la presencia de Dios está aquí? ¿Qué significa la iglesia más allá de una religión o de una tradición? ¿Quién fundó la iglesia? También los contextos diferentes que es las iglesias de todo el mundo, como también la iglesia local. Y nuestra misión como iglesia local, la dirección que estamos impartiendo en nuestros días, si somos una iglesia saludable o una iglesia enfermiza. Entonces, cada uno de estos temas nos ha hecho reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra fe cristiana. En esta ocasión, estamos ya concluyendo esta temática. Cada tema tiene un propósito y una dirección. Cada tema nos hace reflexionar por qué el estar aquí tiene un significado más profundo delante de Dios. ¿Por qué se le llama su casa de oración para todas las naciones? ¿Por qué también es recomendable que nosotros seamos miembros de una iglesia para que podamos crecer saludablemente? La corrección de nuestros malos caminos, la también forma de gobierno que llevamos a cabo, las ordenanzas, como ahorita acabamos de celebrar una de las 2 ordenanzas, y la unión que tenemos como hermanos, que a pesar de que hablamos quizás diferentes lenguajes, venimos de diferentes culturas, pero estamos unidos por el Espíritu Santo, y cómo el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y hoy estamos cerrando ya esta temática con los dones que da el Espíritu Santo a su iglesia. Con los dones, ya la semana anterior hablamos la primera parte, hoy estamos terminando con este tema, pero también con toda la serie. Así es que nuevamente hacia el final vamos a ejercitar esa comunión con Dios, vamos a orar. Si hay ciertas necesidades, usted quiere buscar una dirección en particular en su relación con Dios, al final tendremos un corto tiempo para orar, ya que cada vez que en esta iglesia se hace una serie grande, al final pues es de costumbre ministrar, orar por esas necesidades. Si usted quiere hacer un compromiso con Dios, es el tiempo, el momento, de tal forma que entonces hemos cubierto una área importante de lo que es la iglesia para nosotros, más allá de una simple religión o tradición. Entonces, estamos basando este tema que se llama los dones del Espíritu Santo, parte 2, en primera carta de Corintios 12, del 1 hasta el 11. En esta ocasión, permítame leer lo que viene siendo la segunda parte, que dice en 1 Corintios Romanos 12 del 3
al 8. De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es a uno de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte con liberalidad. El que preside con diligencia. El que hace misericordia con alegría. Este es el segundo pasaje. El segundo pasaje que también está anclado a 1 Corintios 12 para enseñarnos lo que son los dones, su naturaleza, pero también sus propósitos. Y es el segundo pasaje que nos habla de una lista de dones espirituales, mas no son los únicos. Voy a hablar de lo que viene siendo... Perdón que estoy atrasado un poco en mi PowerPoint. Ok, ahí está. Entonces voy a hablar de un tercer pasaje que tiene que ver con otros dones, que en este caso son 3 pasajes que me estoy basando para hablar de la lista de dones que pueda haber. De la lista de dones que pueda haber. Típicamente el mundo del cristianismo, cuando se habla de dones, la mayoría de las personas te mencionan 2, 3 dones que son los más comunes, los que la gente habla, pero no son los únicos, ni son los más importantes, no son los que son los principales, sino que hay dones excelentes, unos quizás sí más poderosos que otros, pero también hay unas personas que son más ungidas que otras. Entonces el tercer pasaje se encuentra en Efesios 4 del 11 al 12, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice su palabra de Dios que Él da dones a los miembros de la iglesia de acuerdo a su benignidad, de acuerdo a su voluntad, pero también de acuerdo a nuestro caminar con Él. Estoy hablando de 3 pasajes que componen y que forman una lista de los dones principales. Y no digo, vuelvo a repetirlo, no digo que son los únicos, porque hay más dones que la palabra de Dios nos dice, nos revela, para que usted sepa que el Espíritu Santo nos equipa para llevar a cabo su misión. Dice su palabra, nos capacita, nos hace edificar la iglesia de Cristo, como lo dice la carta del apóstol Pedro, para edificar como piedras vivientes la iglesia de Jesucristo. Entonces, en estos 3 pasajes hablo de por lo menos 19 dones, pero vamos a ver más adelante que hay más todavía que esta cantidad. Pablo también nos explica en la primera carta de Corintios 12 su naturaleza y su propósito. Uno de los propósitos principales es, como lo decía en la versión que leyó el pastor José, que nos ayuda para capacitarnos y ayudarnos mutuamente. O sea que hay necesidades en el pueblo de Dios, hay necesidades en nuestras comunidades, y no todos tenemos la misma personalidad, no todos tenemos tampoco las mismas capacidades, no todos tenemos los mismos trasfondos, pero Dios usa la singularidad y nuestra identidad para ayudar a los demás. Como lo decía en el segundo pasaje, si tú tienes una personalidad de exhortación, exhorta a los demás. Si tú sabes enseñar, enseña a los demás. De tal forma que cada uno de nosotros tiene habilidades sobrenaturales. Porque todos podemos tener desde nacimiento ciertos talentos, pero el Espíritu de Dios nos equipa con capacidades sobrenaturales
como lo decía la semana pasada, que sobrepasa la ciencia, que sobrepasa el entendimiento intelectual, la academia, que prácticamente va más allá de la capacidad de los mortales. Entonces, tenemos ahora que dentro de los dones del Espíritu Santo nos ayuda a cumplir 3 funciones en la iglesia. En estas funciones vamos a ver en primer lugar que a pesar de la diversidad de personalidades, de personas, a pesar también de la diferencia de diversidad de dones, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Es uno solo, es Dios. Recuerden que ya lo hablábamos en otra ocasión, cuando Cristo da la promesa a la iglesia que estaría hasta los últimos días con la iglesia, significa que el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo estaría con nosotros. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos llena de sabiduría, Él es el que nos empodera de lo alto para llevar a cabo su misión de diferentes formas. Entonces, a pesar de la variedad de personalidades, de talentos o de dones, el Espíritu Santo es el mismo y nosotros estamos unidos por el Espíritu de Dios. Por eso, pase lo que pase, nosotros debemos de buscar la unidad en medio de nosotros. No somos perfectos. También hemos hablado que no todos hemos alcanzado la madurez que Cristo busca de nosotros. Porque hemos hablado, y los que han estado acudiendo al estudio bíblico, si nosotros comparamos a los creyentes, a los hijos de Dios, con frutas, no te vas a comer un mango que está verde y duro. No te vas a comer un plátano que está verde y duro. No te vas a comer una naranja que está verde y dura. Porque si te la quieres comer cuando está verde y dura, va a estar dura, va a estar agra, va a estar amarga. Eso quiere decir que cuando nosotros cruzamos las puertas de la iglesia y entramos al atrio y al aposento de Dios, típicamente entramos todavía con un corazón duro, amargo, todavía no ha alcanzado su madurez espiritual. Estamos por eso en la casa de Dios creciendo, y dentro de este crecimiento ahora viene otro aspecto que es sumamente importante. El apóstol Pablo lo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 13. Prácticamente es todo el capítulo, pero solamente quiero citar versículos del 1 al 4, donde él dice de esta forma: si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, si tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. Cuando nosotros somos equipados por el Espíritu Santo con dones, más allá de lo sobrenatural, más allá de lo excelso, de lo grande, de lo invisible, del poder que Dios nos da, si no hay amor, de nada nos sirve. Decía un autor, decía Spurgeon, que si nosotros tenemos dones, pero si no hay amor, entonces probablemente estamos apelando más al exhibicionismo, probablemente estamos apelando más a la tentación carnal de decir yo soy, yo puedo. Esto es lo que en nuestros tiempos ha dañado la iglesia de Cristo, porque se han levantado muchas personas alrededor del mundo, y ustedes lo van a ver en la internet, que hay más videos que yo le llamo basura,
donde se levantan personas diciendo: yo soy, yo tengo, yo puedo, yo hago, y que, digamos, dicen ser profetas. Como dijimos, en estas elecciones pasadas se levantaron en la Enciclopedia Americana de Religiones en Estados Unidos 40 personas diciendo: esto es lo que va a pasar, tal persona va a ser presidente. Y quizás esas 40 personas quedaron expuestas a la mentira. También hay personas que se ponen un título: ya soy el patriarca, ya soy el profeta, ya soy el apóstol, ya soy fulano, y se ponen títulos. Ha habido personas que llegan a tal extremo que se hacen llamar Cristo, el Cristo encarnado, el Cristo que viene por segunda vez. Y con este tipo de patrañas se han levantado personas en todas partes del mundo. Y esto contamina la conciencia de los hermanos y las hermanas alrededor del mundo. Dice la palabra de Dios: si de nosotros no hay amor, de nada nos sirve. Porque no estamos para decir que yo sé o que yo tengo, que yo puedo más que otros. Todos somos iguales delante de Dios. Sin ese amor incondicional, de nada nos sirve. Porque todo tiene su propósito, todo tiene su intención. Entonces, los dones, antes que los dones, dice su palabra incluso en este capítulo, que un día estos dones expirarán, pero lo que siempre va a quedar es el amor, es la fe, es la esperanza. Otro tercer aspecto es que los dones deben de ser usados de manera sabia, de manera ordenada. Porque hemos hablado que hay veces que hay lugares donde hay mucho sensacionalismo, muchas emociones. Pero tu fe no es una sensación, no es una emoción. Y lo hemos hablado. En los tiempos de tribulación, si tu fe es una sola emoción, entonces tu fe se va a caer y contigo tú vas a colapsar. Nuestra fe es el confiar a pesar de nuestro entorno, a pesar de las circunstancias. Nuestra fe, como dice Hebreos 11:1, es lo que se espera, es lo que no se ve. Por la fe o por lo invisible se hizo lo que es visible. Ese es el confiar de que pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando, yo confío en aquel que sostiene el futuro. Yo confío en aquel que sostiene mi vida. Yo confío en aquel que está trabajando en mi corazón, aun cuando no lo puedo entender, aun cuando no lo puedo sentir. Entonces, usar los dones de manera ordenada también significa que todo tiene su propósito. Yo no voy a, solamente si hablo en lenguas, yo no voy a estar hablando en lenguas para presumirle a otros que sé hablar en lenguas, sino que cada don que se nos ha dado se usa para que tú bendigas a otra persona. A veces los dones se dan como señales para que los incrédulos crean, pero otras veces los dones se dan para que tú bendigas a tus hermanos, a tus hermanas, para que tú bendigas a aquellos que están en la búsqueda de Dios. ¿Sabe cuántas personas están en el mundo llorando, gritando, buscando un rayo de esperanza en un mundo hostil, en una vida cruel y sin sentido? En estos tiempos donde lo que se escucha es violencia, muerte, donde cuántas personas escriben: ya no creo en la humanidad, porque ven la frialdad. Y sin embargo, con todo y eso, Dios está mandando a su pueblo para que bendiga a una persona que está en medio de la oscuridad. Amén. Entonces, actuar de manera madura implica saber usar los dones que el Espíritu Santo nos da, para evitar también caer en las tentaciones carnales, en el exhibicionismo, en la vanagloria, en el egocentrismo, en la jactancia espiritual, que simplemente no son de Dios.
¿A quiénes han sido dados los dones del Espíritu Santo? ¿A quiénes han sido dados los dones del Espíritu Santo? Dice Efesios 4:7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que todos los creyentes han recibido dones espirituales por parte de nuestro Señor. Y esto lo acopla también 1 de Pedro 4:10 cuando dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto quiere decir que si somos niños, si somos jóvenes, hombres, mujeres, adultos, letrados o no letrados, callados o los que son extrovertidos, todo tipo de personas que conforman el pueblo de Dios, Dios da dones a cada uno de nosotros. Dios nos da dones a cada uno de nosotros. Entonces, nadie se queda sin un don. Unos pueden tener más que otros. En otros son más evidentes que en otros. Pero es la tarea de nosotros como iglesia enseñar a refinar, a distinguir, a identificarlos, a desarrollarlos para que seamos mejores que el día de ayer. Cada miembro, por lo tanto, es indispensable en el plan del reino de Dios. Cuando un miembro tiene talentos y no los usa, entonces toda la iglesia sufre a causa de esto. Cada creyente también desempeña funciones importantes y especiales en el progreso del reino de Dios, y cada cristiano puede usar estos dones con gracia y sin medida. Cada cristiano puede usar sus dones para bendecir a los demás, y es entonces que lo que dice el apóstol Pedro, nos hacemos como piedras vivientes para la edificación de la iglesia de Cristo. Como dice también el libro de Romanos capítulo 12, ofrezcamos nuestro cuerpo agradable, perfecto para la gloria de Dios. Pero cuando no usamos nuestros dones, cuando no los ejercitamos, o cuando no conocemos de la palabra de Dios y por lo tanto ignoramos nuestros propios dones, muchas las veces nuestra inmadurez nos hace convertirnos, en lugar de piedras vivientes edificadoras, nos hace sentir y ser como piedras de tropiezo. Entonces, busquemos la excelencia, busquemos el crecimiento. Cada creyente es único y nadie se queda afuera. Nadie se queda afuera. E incluso hablábamos en el estudio bíblico que cuando hablamos de diezmos y de ofrendas, Dios no pide el dinero. Dios pide tu confianza, tu corazón. Me he puesto en el caso de las viudas o de los que ya están jubilados, que no les alcanza. ¿Cómo pueden diezmar ellos? Bueno, tiempo, sacrificio, esfuerzo, dedicación. No todo equivale a dinero. Hay muchas formas de diezmar, hay muchas formas de ofrendar, y no estoy hablando del diezmo en esta ocasión, pero estoy diciendo que lo que Dios busca en nuestro caminar es que nosotros confiemos con nuestro corazón, ofreciendo de todo nuestro ser para servirle, para glorificarle a través de los demás. Dios no escogió a los ángeles, Dios no escogió a ninguno de los seres divinos. Dios escogió a los seres humanos para ayudarnos los unos con los otros. Amén. Entonces, solamente hubo una persona que tuvo todos los dones que están disponibles, y esa persona fue la persona de Jesucristo. Para nosotros, de acuerdo a Juan 3:34, el Espíritu Santo nos da sin medida, sin embargo nos da ciertos dones y ciertos talentos, porque Él entiende nuestra capacidad, Él entiende nuestra personalidad,
y lo hace de acuerdo a su benignidad, de acuerdo a nuestro entendimiento. No todos los cristianos tienen tampoco los mismos dones. Cada uno de nosotros somos especiales en unas áreas más que en otras. Y decíamos también, la entrega, la capacidad, el entendimiento, el compromiso tiene que ver mucho. Porque si en la misma iglesia existe, supongamos, el mismo don en 10 personas, ese don se va a manifestar en intensidad distinta y con un poder también distinto, porque allí tiene que ver cómo el cristiano lo está administrando. Si el cristiano solamente está con los brazos cruzados, si el cristiano está constantemente creciendo, buscando el cambio, si el cristiano está sirviendo la comunidad, la iglesia o como Dios lo haya llamado, entonces aquel que sirve es aquel que va entendiendo la voluntad de Dios, y Dios tiene bendiciones también de acuerdo a nuestras capacidades. Aquel que busque, que busque, que busca, aquel que toca y que toca y que toca la puerta, dice Dios que Él abrirá la puerta. Entonces, aquella persona que busca cumplir la voluntad de Dios, Dios llega el momento en que no solamente le da el don, pero también Dios lo unge, lo consagra para ciertos usos dentro de la iglesia. Por eso, aunque 10 personas distintas tengan el mismo don, vamos a ver que el don se va a manifestar de diferente forma con cada una de esas personas. No todos tampoco somos dotados de la misma forma, y no debemos de esperar que todos tengamos la misma habilidad, el mismo talento. Tampoco se espera que nosotros envidiemos lo que otras personas tienen o no tienen. Cada uno de nosotros somos únicos y Dios lo utilizará para su gloria. Pero ten cuidado que nunca seas o te consideres o te sientas mejor que otros creyentes simplemente porque tienes un determinado don. Dios nos está dando dones excelsos y unos son mejores que otros, pero eso no nos hace mejor que los demás. Somos todos iguales delante de Dios, pero por alguna forma u otra hay veces que entendemos el corazón de Dios en ciertas áreas. Hay veces que algunos dicen: Señor, yo quiero servirte en esta área, pero no sé cómo servir. Ayúdame, dame sabiduría, fortaléceme, dame entendimiento. Y si esa oración la hiciste hace 3 años y no se te ha olvidado 3 años después, y estás constantemente: Señor, equípame, ayúdame, dame discernimiento, dame sabiduría. Eventualmente, como dice la parábola, aquel que persiste, Dios dará a aquella persona. Y sin medida, la única limitación eres tú mismo. Dios nos equipa, Dios nos da. ¿Para qué se dan entonces los dones espirituales? ¿Para qué se dan los dones espirituales? Todo tiene su propósito, y el propósito de los dones del Espíritu Santo, dice Efesios 4 del 11 al 12, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y así los menciona. Dice ahora: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esa palabra de perfeccionar? Porque también en el libro de Filipenses nos dice que Dios no descansará hasta perfeccionar a los santos.
Los santos somos nosotros, aquellos que ya han sido apartados del mundo y puestos en el reino de Dios. Esa palabra griega perfeccionar también se puede traducir como remendar, de acuerdo a Marcos 1:19, preparar, de acuerdo a Hebreos 11:3, restaurar, de acuerdo a Gálatas 6:1, y nos conlleva a la idea de que si nos falta algo, si estamos incompletos, la palabra perfeccionar quiere decir que nos está complementando, Comentaba hace semanas que cuando recién empecé, cuando fui llamado a ser pastor de jóvenes, todavía era una persona extremadamente introvertida, o sea, seria, tímida, que me gustaba llegar 15 o 20 minutos tarde y me gustaba salirme 5 minutos antes de que terminara para así no tener que hablarle a los demás. Era tímido. Y ahora usted puede ver, la situación no es la misma, pero ha sido para glorificar, para perfeccionar lo que Dios tiene preparado a través de mi llamado. Entonces, Dios nos está perfeccionando. Dios nos está llenando de sus promesas, de sus bendiciones. E incluso, nótelo, si usted ha pasado por un proceso de restauración, como lo tenemos en esta iglesia, cada vez que una persona es restaurada, esa persona tiene que entregar sus cargas. Esa persona tiene que entregar lo que hay en el corazón que le está molestando. Y cada vez que una persona entrega sus cargas, sus pecados, su amargura, falta de perdón, sus miedos, lo que sea. Cada vez que una persona entrega sus cargas, entonces se forma un vacío en el corazón, porque el corazón del ser humano está diseñado para que esté lleno. Ahora la pregunta que hago, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? El corazón, un corazón que está vacío, escuche bien esto, un corazón que esté vacío es un corazón que va a tener problemas existenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no le haya sentido a la vida, que no sabe por qué está en este mundo, que no tiene una coherencia, que no le haya sabor al trabajo, a la escuela, a la familia. ¿Por qué nací en este tiempo? ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un corazón vacío. Pero también de la misma forma, un corazón que está lleno de lo que yo llamo basurita, porque si vemos, escuchamos basurita, entonces lo que vamos a guardar en nuestro corazón es basurita, y lo que vamos a hablar, lo más probable va a ser basurita. Entonces, lo que estoy hablando es que para poder adquirir las bendiciones del Espíritu Santo, hay que limpiar toda impureza, toda contaminación que hay en el corazón. Hay que comenzar ahora, ya cuando una persona es restaurada y el corazón está ahora limpio y vacío, ahora es el momento de comenzar a pedirle a Dios: lléname de tu presencia. Créamelo. Cuando una persona tiene vacíos en el corazón, esos vacíos se van a llenar de algo. No puede estar un corazón vacío. Pero ¿qué va a ser ese algo? ¿Amargura? ¿Crisis existencial? ¿Deseos de morir? ¿Odio? ¿Miedos? ¿Ansiedades? ¿Depresiones? El corazón del ser humano está diseñado para estar siendo llenos. Y para el cristiano es necesario que entiendamos que lo mejor es pedir que la presencia de Dios llene nuestros corazones. Y de esa forma, entonces el corazón del cristiano florecerá, producirá frutos, pero también será bendecido con dones de Dios. ¿Escuché amén? ¿Escuché amén?
Bueno, ya más o menos los estoy convenciendo, todavía me falta. Hay que decir amén con certeza y con firmeza de saber que la bendición de Dios no se retiene a nadie. Y como usted lo puede ver en pantalla, esos dones se nos dan para bendecir, para servir a otros. Cada uno de nosotros tenemos entonces esos diferentes dones para sus diferentes causas, para satisfacer las necesidades del pueblo de Dios. Sin un mediador, nosotros seríamos sin dirección, nosotros estaríamos perdidos. Ahora Dios nos está llamando para hacer bendición en donde quiera que estemos. En cada una de las familias siempre Dios pone a un sacerdote. Y cuando el hombre no está presente, entonces Dios le da el báculo de autoridad a la mujer para edificar su familia, pero sobre todo para edificar el cuerpo de Dios. ¿Por qué nosotros entonces no funcionamos a veces como debería de ser? Porque no conocemos los dones de Dios, porque no hemos sido instruidos. La semana pasada hablaba que por lo menos la mitad del cuerpo de Cristo, ellos creen que el Espíritu Santo dejó de operar en el primer siglo con la muerte del último apóstol, o a finales del tercer siglo, cuando el canon, o sea los libros que componen la Biblia, se cerró. Pero entonces, ¿cómo orarías tú por un enfermo si ya Dios no puede sanar? ¿Cómo puedas libertar a un cautivo por Satanás si nuestras fuerzas no pueden? ¿Cómo puedes combatir lo invisible si no tienes el apoyo de Dios? Y con todo y eso, ahora nosotros estamos viendo, experimentando que la presencia de Dios se manifiesta, que muchas de las veces los resultados y la manifestación de los dones del Espíritu de Dios es para dar señales, para dar promesas, para maravillar, para convencer al pueblo de pecado, pero también para demostrar que el poder de Dios sigue vigente hasta nuestros tiempos. En donde quiera que una iglesia proclame el nombre de Dios, allí se manifiesta el poder de Dios. La iglesia entonces deberá de ver resultados si de verdad decimos que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, su presencia está allí. Entonces de alguna forma u otra vamos a ver, debemos de ver la manifestación de la presencia de Dios. ¿Y cómo es esa manifestación? Las primeras manifestaciones es cuando Dios comienza a trabajar en tu corazón. Vuelvo a compartir mi experiencia. En las primeras ocasiones, por los primeros meses que empezaba a asistir a la iglesia cristiana, todos los domingos me pasaba lo mismo. Iba enojado porque el pastor estaba predicando el mensaje, el sermón, y mis orejas empezaban a poner rojas, calientes. Sentía que mis cachetes estaban calientes, porque me enojaba y decía: ¿quién fue y le chismeó al pastor de mi vida personal? ¿Quién fue y le dijo los secretos? Pero mi hermana todavía no era creyente. Y eventualmente había secretos que nadie conocía de mi vida. Y fueron después de varios meses que entendí que el Espíritu Santo estaba trabajando en mi vida, en mi corazón. De la misma forma, cada mensaje está tocando ciertas áreas de nuestra vida, de nuestro corazón. Cada evento, mensaje, cada conferencia, cada retiro, cada evento espiritual, Dios trabaja un área distinta de nuestro caminar. Porque si has vivido 30, 40 o 50 años en este mundo, imagínate cuántas experiencias puedes vivir en un solo día. Y es humanamente imposible que tú puedas recordar las miles de anécdotas que has vivido. Y como no puedes ni tienes la capacidad humana de recordar
todas las cosas malas que has hecho, el Espíritu Santo trae a la memoria ciertos eventos, ciertas personas, ciertas experiencias, con el fin de que ahora tú se las entregues. Escuchaba el testimonio de una señora enfermiza de aproximadamente 50 años, que la mirabas y como si fuera un esqueleto cubierto de piel. Los riñones le fallaban, los huesos le dolían, no podía caminar, no podía comer, si comía lo vomitaba, cuando tosía mucha sangre y tenía una tos crónica de 13 años. Y la señora ya muriéndose, le inyectaban vitaminas, doctores, más doctores, y la señora no se componía. Entonces se le ocurrió a la señora buscar a Dios. Y esta señora dice que en su búsqueda por Dios se puso a ayunar y a orar, porque ya se había cansado. Y se dio cuenta que había pecados desde su niñez. Se dio cuenta que desde que era una niña maldijo muchas veces a sus abuelas porque la maltrataron. Ese rencor y ese odio fue contraproducente, se convirtió en derechos legales que ocasionaron enfermedades, como se le llama en el mundo de la psicología, psicosomáticas. Enfermedades que hay en el corazón que son tan fuertes que se pasan al cuerpo. Que después de que su abuela, aunque ya para esos días se había fallecido, sufrió de una tos crónica, ahora esa tos crónica se le había pasado a la nieta, o sea, a esta señora. Que los problemas de los riñones que ella sufría eran los mismitos problemas que la otra abuela también tenía, y ella los había heredado. Derechos legales, pecados tan escondidos en nuestro caminar, pero que aún 30, 40, 50 años después se manifiestan. Esos son los efectos devastadores del pecado. Esos son los efectos que el Espíritu Santo trae a nuestra memoria para que nosotros se los entreguemos, para que Dios trabaje en nuestro corazón, para entonces nosotros poder recibir lo excelso, lo mejor que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, los dones es para equipar a la iglesia, los dones es para hacer prosperar, para satisfacer las necesidades espirituales de la iglesia. Una iglesia con el Espíritu Santo es una iglesia fructífera, que produce vida, que produce esperanza, que restaura. Una iglesia que es fresca, que sus aguas fluyen y corren, bendice. La pregunta para usted es: ¿estás tú haciendo tu parte para edificar la iglesia local? ¿Estás tú practicando los dones que Dios te ha dado? ¿O simplemente los has ocultado, los has abandonado, o aún ni siquiera todavía puedes identificarlos? Es una pregunta, una serie de preguntas que debemos de preguntarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podremos descubrir nuestros dones espirituales si no los conocemos? Porque en muchos lugares no se enseña esto. Bueno, lo primero, como lo dije al comienzo, estudiemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar todo esto. Pero también hay que orar. Primera de Juan 5:14 nos recuerda: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos oye. Ahora también es necesario examinar cuáles son nuestras intenciones. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Supongamos, si Dios te da un don sobrenatural, ¿para qué te lo va a dar? Supongamos que Dios te da una visión y en esa visión te pone a una persona en especial que tiene una enfermedad que ni siquiera la persona lo sabe.
¿Para qué el Señor te da esta visión? Para que tú ores por esa persona enferma y esa persona enferma pueda sanar. Pero si tú todavía no conoces los dones de Dios, los ignoras, crees que es solamente tu imaginación y nunca oras por esa persona, es posible que esa enfermedad va a avanzar y va a acabar con esa bendición en esa persona. Entonces los dones tienen sus propósitos, pero evalúa tus intenciones. ¿Para qué Dios te va a usar? También es necesario desarrollar amor por los demás. Recordemos otra vez, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los demás, entonces nos hacemos... ¿No escucho? ¿Cómo? Como que no nos da mucha motivación de terminar ese versículo, ¿verdad? De verdad, queremos tener un amor más completo, pero si no aprendemos a amar a los demás, entonces, de verdad lo que la palabra de Dios nos dice, que todavía no le amamos. Es necesario amar a los demás para poder amar a Dios. Cuando amamos a Dios, entonces servimos y bendecimos a los demás. Evalúa también tus habilidades. ¿Qué habilidades tienes? Porque muchos sufrimos de baja autoestima. Es que yo no fui a la escuela, yo no sé nada. No. Todos tenemos dones. Todos tenemos dones. Dones con las manos, dones con los pies, dones con los labios, dones con la mente, dones con los ojos, dones con el oído. Todos tenemos dones que son únicos. Entonces, también pregunta a los líderes, a los que ya han caminado un pasito más en la jornada con Dios, ¿cómo puedes descubrir esto? ¿Cómo puedes descubrir tus talentos, tus dones? Y toma ventaja de servir a Dios en donde quiera que Él te mande, porque al final del día es a través de la práctica, del ejercitamiento, del servir, que Dios va a refinar lo que Dios te ha dado. Y aún si tú careces, Dios te va a dar nuevos talentos. Dios no se limita. Queridos hermanos, entonces, si estamos llegando al final de esta serie, si estamos ya hablando que después de 6 meses aproximadamente, estamos cerrando ya esta temática de la iglesia. La bendición celestial de Dios desciende desde el cielo de cielo, llegando a la tierra, y en la tierra ese canal que sintoniza la bendición de Dios es la iglesia de Cristo. Entonces, cada uno de los temas que hemos hablado es para que a través de la iglesia de Cristo las bendiciones fluyan al mundo entero, para que den testimonio de pecado al mundo, pero también para que den testimonio de la gracia de Dios. Entonces, ya para concluir esta temática y para orar por aquellos que quieran recibir oración, para que aquellos que quieran subir un peldaño más en su caminar, tengo en la pantalla 2 gráficas que nos muestran el crecimiento de un cristiano en el contexto de la iglesia de Cristo. No fuera, estoy hablando dentro del contexto de la iglesia de Cristo. El primer requisito para entonces nosotros recibir todas estas bendiciones de Dios es que tú hayas arrepentido, tú hayas confesado que no eres perfecto, perfecta, y que hayas entregado ahora esas cargas a Dios, confesando tus pecados. De allí es necesario tener esa confianza, el creer, y ahora que crees, lo confiesas con tus labios y lo crees en tu corazón. Allí, cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, naces de nuevo. Primer requisito para recibir al Espíritu Santo es que hayas nacido del Espíritu de Dios y no de voluntad de hombre. Juan 1, 12 y 13. La segunda parte,
La segunda parte tiene que ver con ese caminar ahora que has nacido de nuevo. Hay una serie de pasos y que, como lo he declarado, no tiene que pasar en ese orden, pero que más o menos te va a dar una idea de qué peldaños es necesario seguir para que crezcas, para que Dios te bendiga, para que Dios te llene de su gracia. En esta ocasión te voy a pedir que todos ejercitemos la gracia de Dios en estos momentos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros hemos alcanzado el propósito final y absoluto que Dios tiene para nosotros. Pero ahora vamos a hacer un último ejercicio.